vacilón, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos. Y hoy vamos a hablar, es el último mensaje del libro de Isaías, el último que en esta serie que estamos haciendo, el número 10. Y vamos a compartir, ahí el hermano Gerald leyó en la mañana, ahora al inicio, Isaías 44, versículos del 1 al 20, y habla específicamente sobre este tema, que tiene dos extremos. Hay un extremo que es el conocido, que es el visible, que es el palpable, que es el criticable por muchos, porque obviamente a veces uno le causa malestar, ¿no? O preocupación de cómo hay personas que se puedan arrodillar, postrar, adorar, honrar y todo lo demás a un cuadro, a una figura de cera, de madera o de cualquier otro material, de metal. Y uno diría, pero qué cosa, ¿verdad? Si eso es algo hecho por el ser humano, vamos a ver lo que dice la palabra. Pero también vamos a hablar de los dioses ajenos que existen hoy en día en la era moderna donde vivimos usted y yo. Vamos a orar. Dios, gracias por esta mañana, por tu amor y fidelidad, porque nos permites compartir tu palabra y hacerlo con toda libertad aquí, oh Dios. Te rogamos que dirijas todo este tiempo, que tu Espíritu Santo hable a los corazones, para toda la iglesia que está aquí de manera presencial, tu familia espiritual, y para los que están detrás de cámara y los que estarán después, oh Dios, compartiendo esta palabra a través de los días. Que tu bendición sea con todos, en el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Si hablamos de qué es idolatría, en el término, ¿verdad?, como palabra, el significado, es un pecado, hermano. Quedemos en el punto de que idolatría es pecado. No le podemos poner otro nombre, adornarlo, ponerlo bonito. La idolatría es pecado. Partamos de ese punto. Y no solo es un pecado en la antigüedad, también sigue siendo un pecado en la era moderna que estamos. Bendito sea el Señor. Este pecado alimenta las innumerables angustias y frustraciones que la gente sufre, destruye trabajos y relaciones y nos aleja de Dios, el único que es digno de adoración de nuestra parte. Y es, de hecho, el único capaz de satisfacer todas las necesidades más profundas del ser humano y otorgarnos la alegría y la paz que usted y yo buscamos. Normalmente las personas se refugian en la idolatría para satisfacer este tipo de cosas y siempre se siguen sintiendo vacíos, porque no llena, es algo que no llena. La idolatría sigue siendo un tema importante, medular en la Biblia, porque desafía la soberanía de Dios e intenta ofrecer una explicación alternativa a los problemas de la vida. Bendito sea Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Dios y la idolatría? Que el Señor no comparte, ¿cómo es? Su gloria con nadie. Es decir, exclusividad. Si algo tenemos que tener muy claro en nuestra vida en cuanto a nuestro Dios, al cual conocemos por su palabra y por nuestra relación con Él, es que no es compatible con la idolatría, hermanos. Dios no comparte su gloria con nadie ni con nada, ¿verdad? Hay un famoso autor que se llama Tim Keller, en su libro Los dioses falsos, él define más o menos lo que significa esto, un ídolo. Cualquier cosa más importante para ti que Dios, cualquier cosa que absorba tu corazón e imaginación más que a Dios, y cualquier cosa que busques para darte lo que solo Dios te puede dar. Eso es un ídolo. Mire qué cosa, ¿verdad? Eso se convierte en la vida de uno, ¿en qué? En un ídolo, algo que uno adora y no necesariamente le pone candelas ahí, ¿verdad? Velas encendidas y demás, pero se convierte en un ídolo. Cualquier persona o cosa que tome el lugar de Dios como el enfoque y la prioridad más importante de nuestra vida, cualquier cosa que atesoremos más que a Dios, que impulse nuestros pensamientos y acciones, se convierte en un ídolo y lamentablemente le damos el lugar que solo Dios debe tener en nuestra vida. ¿Cuál es el lugar que el Señor debe y quiere tener en nuestra vida? ¿Cuál? ¿Cuál? El 3. ¿El 2? ¿Cuál es? El 1.
el primer lugar, y eso, ¿verdad?, es un absoluto en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa con los ídolos que nos hacemos en nuestra vida? Embotan nuestra audición espiritual, no nos permiten escuchar a Dios y endurece nuestros corazones hacia las cosas de Dios, porque lo primero que hacen es apartarnos del verdadero Dios. Entonces, definamos, resumiendo esto, antes de entrar en el pasaje, adoramos dioses ajenos cuando idolatramos, listen to me, ¿verdad?, a cualquier persona, lugar o cosa, o incluso una idea que pueda ser colocada y entronada por encima de Dios en mi vida. Eso se convierte en un ídolo y por ende va en contra de mi relación con el Señor. Gloria a Dios. Entonces, entrando a Isaías 44, a ver, las Biblias. Tenemos Biblias ahí a la mano, hermanos. Gloria a Dios. Porque si no, uno puede aquí medio darle la vuelta, medio acomodar el asunto a mi manera de ver y me la tiene que creer. Entonces, mejor la Biblia en su mano. Isaías 44, leeremos del 9 al 20. La palabra de Dios comienza ahí en ese texto, hablando sobre los que hacen los ídolos, los que los fabrican, ¿verdad? Todavía no se mete en el tema de los que los adoran o le dan exaltación. Vamos a los formadores. Dice, versículo 9 de Isaías 44, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son, ¿qué son? Vanidad. ¿Qué es vanidad en la Biblia? ¿Qué es vanidad? Nada. Algo pasajero, algo que no tiene sentido, propósito, algo que hoy está y mañana no está, por muy famoso que sea. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil, para nada, porque la obra que están haciendo realmente es incorrecta. Ahora, aquí habla un detalle importante. Estos mismos formadores de ídolos son testigos para su propia confusión, dice el texto, de que los ídolos ni ven ni entienden. Y hace la pregunta al texto, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Bueno, alguien que tiene su confianza puesta en algo material visible y a veces hasta invisible, ¿verdad? Un ídolo que él mismo formó. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, dice la palabra, porque los artífices mismos son hombres, son seres humanos. Todos ellos se juntaron y se presentarán, se asombrarán y ellos mismos se van a avergonzar cuando vean que un ídolo sigue siendo un ídolo, no es Dios, aunque quieran ponerlo como una representación de Dios. E Isaías, entonces ahí a partir del versículo 12, habla de, en la antigüedad, aunque también esto sigue siendo un oficio hoy en día, de los dos tipos de personas, de grupos de personas y el trabajo que realizan para elaborar un ídolo. Por ejemplo, el primero es el herrero. Pregunto, ¿el que se dedica a la herrería podrá ser un ídolo de madera, de cera, de algún otro material? Entonces, ¿de qué haría el ídolo? De metal, ¿verdad? El herrero que hace un ídolo de metal, ahí explica la palabra y lo dice hasta de una manera chistosa. Si usted le logra ver la forma, ¿verdad?, como Dios lo expresa. Toma la tenaza, trabaja ahí en las ascuas, donde aquel fuego se calienta un montón, le da forma con los martillos, y eso depende del brazo que tiene, ¿verdad?, a puro leñazo. Y luego, cuando tiene hambre, porque tal vez se le pasó la hora de la comida, y le faltan las fuerzas, y viene en el hambre, usted sabe que tiene 3 etapas. La primera etapa es el deseo de comer. La segunda etapa empieza con el mareo, esa es la en medio, y ya la tercera etapa, si no come, es desmayo. Entonces, y de aquí la Biblia lo apoya, ¿verdad? Dice que le empiezan a faltar las fuerzas, y si no bebe agua, con aquel gran calor del trabajo que hace, ¿qué dice que le va a pasar? Pregunto, ¿el ídolo lo levanta? Aquel ídolo que él esté formando en metal, ¿será que se va a bajar del yunque ahí y lo va a levantar? No, ahí se va a quedar, ¿verdad? Deshidratado el pobre hombre, porque aquel muñeco no se va a poder mover, porque es un ídolo, no es algo que tiene vida. Y así lo expresa la palabra. Ahora, habla del otro,
el otro tipo de persona que se dedica desde la antigüedad a este oficio también, y es el carpintero. Versículo 13, dice que él lo elabora de otra manera, tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da esa figura con el compás y lo hace en forma de varón, así guapos como algunos de nosotros, aleluya, ¿verdad, Alan? Entonces, corta cedros, toma ciprés y empieza a hablar de toda la madera, los árboles del bosque y demás. De él se sirve, versículo 15, el hombre luego para quemar y toma de ellos para calentarse. Mira cómo la Biblia lo pinta. Enciende también el horno y cuece panes, hace pancitos así ricos como los anagret. Hace además un Dios y lo adora. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, del mismo pedazo de madera que el carpintero, ¿verdad?, agarra y mete ahí para hacer panes, para comerse, ¿verdad?, acompañar el cafecito de la tarde y demás. Con el mismo pedazo de madera que le sobre, dice, hace un ídolo, forma de un ídolo, y todavía se arrodilla delante de él comiéndose el pan y le rinde adoración. Y uno diría, bueno, pero si lo hiciste tú mismo, ¿cómo es posible que ese pedazo de tronco va a tener, ¿verdad?, autoridad sobre tu vida si usted fue el que lo formó? Y de algo que era un sobro de madera, ¿verdad?, que lo usó también para carbón, para hacer pancito ahí en el horno. Después dice, parte del leño todavía, quema en el fuego, lo que le queda ahí al sobrante, y con parte de él, esto es de Dios, hermano, come carne, prepara un asado y se sacia. Eso es de Dios, ¿verdad, don Luis? Después de 7 meses de pandemia, como extrañamos la carne, ¿verdad, don Oscar? Un rico asado, aleluya, eso es de Dios. Y entonces, y después se calienta, dice la palabra, y dice para sí, oh, me he calentado en una noche de frío, he visto el fuego. Y vuelve a repetir, y del sobrante, ¿de qué madera? De lo que le sobró de comerse aquel pedazo rico de carne, asadito, ¿verdad? Del sobrante hace un Dios y lo hace un ídolo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, y no al pedazo de carne, sino al pedazo de madera con el que hizo la carne, líbrame, porque mi Dios eres tú. Y para nosotros, aquí, hermanos, bendito sea el Señor, en este ámbito que estamos acostumbrados, obviamente para todos se nos dice, sí, claro, pastor, en eso estamos claros. Es decir, va a caer la redundancia. Yo al día de hoy no me arrodillaría delante de ningún san para aquí ni san para allá, o cualquier otro nombre que le ponga, y mucho menos sabiendo que eso lo hizo un hombre con las manos. Entonces, ¿qué tiene que ver esa palabra? A mí no me afecta mucho. Yo más bien llego a algún lugar y veo algo, algún tipo de imagen que sé que la gente le da adoración y como que me produce cierto rechazo, ¿verdad? No me siento cómodo con el asunto. Entonces hasta ahí uno diría, bueno, está buena la palabra, pero eso no es un problema para mi vida. Bueno, gloria a Dios, qué bueno. Aclara versículo 18 que esos ídolos, lógica, sentido común, no saben ni entienden, ¿por qué qué? Porque cerrados están sus ojos para no ver y el corazón para no entender. Usted vaya, llore, le eche lágrimas, moco y todo lo que quiera, pero hermanos, eso no le va a responder, ¿verdad? Lo que opera detrás, que ese es otro tema, ahí sí, es otra cosa. No discurra para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Gloria a Dios. Y termina diciendo el texto en versículos 19 y 20, ¿cómo es posible que uno ponga su confianza en algo tan pasajero, tan visible, que hace un ser humano con su mano? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma. ¿Qué es lo que hace un ídolo? Mantiene encarcelada el alma de una persona y obviamente limita su relación con Dios. Es pura mentira, dice el texto, lo que tengo en mi mano derecha. Gloria a Dios. Entonces, esa es la primera forma de nosotros adorar dioses ajenos. Y como decía ahorita, tal vez usted diga, bueno, eso
no tengo problema con eso. Viera que ni en el cuello tengo nada raro colgado, ni tengo ninguna cosa ahí escondida en la casa. No, yo con eso no tengo problema. Adoramos dioses ajenos, dice el Salmo. Ahora vamos a movernos a Salmo 115, del 3 al 8. Cuando, hermanos, le damos adoración a imágenes que no tienen vida en sí mismas. Hablando del tema que ahorita estábamos compartiendo en el libro de Isaías. Salmo 115, del 3 al 8. Este salmo tiene esos versos que son una realidad muy buena. El buen primo lo menciona mucho, ¿verdad, don Oscar? Rodrigo Corrales, ese texto, cuando compartimos en los varones. Salmo 115, del 3 al 8, dice, nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. ¿Dónde está Dios? En los cielos. Ahí no hay nada que decir. Y todo lo que quiso, Él ha hecho. Es decir, este salmo, estos versículos inician diciendo eso. Quedemos claro que el Dios soberano, el único Dios, no hay más ninguno, ¿dónde está? En los cielos, y es soberano sobre todas las cosas. Es el creador de todo y ha hecho como ha querido. Ahora, en versículo 4 dice, los ídolos de ellos son plata, oro, madera, arcilla, le agregamos ahí todos los materiales que quiera, pero al final todos son obra de manos de hombres. ¿Quién los hizo? Un ser humano, ¿verdad? Ahora, aquí viene el asunto, hermano, que yo no sé si a veces la gente no entiende, ¿verdad? Cuando se postra ante cualquiera de estas cosas y le da adoración. Tienen boca, ¿más qué? Más no hablan. ¿Usted ha visto a alguno hablar? No. No sé que lo hagan robot, pero no. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen tampoco. Tienen narices, pero no pueden oler. Y a veces, ya hermano, en todas nuestras culturas, no solo en la nuestra acá, sino en la de mi tierra natal y en muchas otras, la adoración a los ídolos, en muchas religiones le ponen ahí, ¿verdad?, en el altar que le hacen un poco de comida. La pregunta del millón es, ¿quién se come esa comida? ¿Quién se le pone a los ídolos? ¿Quién se la pone? ¿Quién se la come? No, porque se echa a perder ahí tantos días. ¿Quién se la come? Los ratones, hermano. Se la comen los ratones, las cucarachas, se la comen, ¿verdad? Cualquier otra cosa, o sencillamente se pudre y hay que botarla. Porque por la devoción y el respeto a esos ídolos, la gente dice, no hombre, esa comida no se puede comer. Dios libre. En mi tierra, que bueno, se disfraza un poquillo, lamentablemente, el asunto de la brujería con la cultura afrocubana, se le dice así. Si a usted le ponen en la puerta de la casa un racimo de plátano o una gallina ahí o algo, con un lacito rojo amarrado en la pata, y se lo ponen ahí, más de uno, hermano, casi le da un yello cuando abre la puerta. Me echaron una brujería. Y aquello hay que agarrarlo con quién sabe qué, para que no le pase nada, ir a enterrarlo por allá. Uno que otro escéptico dice, aleluya, no tenía nada que comer, le quito el lacito y plátano para la olla. Y sopa de gallina. Y dice que lo que usted agarre y ore por eso lo santifica en el nombre del Señor. Pero la mayoría que le tiene, ¿verdad?, mucho respeto y miedo más bien a ese tipo de cosas, a ver cómo agarro esto para quitarlo de aquí. Pero sin embargo, aunque tengan boca, no pueden comer ni pueden hablar. Manos tienen, pero no te van a abrazar, hermano. Tienen pies, pero no van a andar. Y no hablan con su garganta. Ahora, aquí la palabra habla de los dos grupos que son influenciados por la idolatría de este tipo, de manera visible, a los ídolos que son de diferentes materiales, ¿verdad?, y diferentes formas que hoy en día se pintan para que la gente le rinda adoración. Semejantes a ellos son los que los hacen. Las personas, como hablábamos ahorita, que se dedican a este tipo de oficio para fomentar o darle curso, ¿verdad?, darle esa leña que se ocupa para la idolatría masiva que hay, hermano, tienen boca, ojos, orejas y todo lo demás, pero no ven, son gente ciega. Se dedican a eso por un negocio, pero lo que están haciendo es algo total y completamente negativo. Y dice la palabra, no solo ellos,
cualquiera que confía en ellos. Cuando uno pone la confianza en cualquiera de estos tipos, en este tipo de idolatría, ¿verdad?, a imágenes visibles y todo lo demás, hermano, nos deshumanizamos. Dice que es como que no nos funcionaran los 5 sentidos. Eso es lo que nos expresa la Biblia y los versículos sobran, ¿verdad?, para que usted pueda, en este caso, corroborarlo. Gloria a Dios. Otro tema importante que tiene que ver con esto de adorar dioses ajenos está en el Nuevo Testamento. Nos vamos a Gálatas 5, 19 al 21. Adoramos dioses ajenos cuando andamos en las obras de la carne. Recuerda que la Biblia ahí en Gálatas hace 2 grupos. Los que andan en plural, en las obras plural de la carne, que son muy variadas y muchas, y los que tienen el fruto, que es uno solo, un solo paquete, del Espíritu. Entonces, cuando habla de que manifiestas son las obras de la carne, ¿cuáles son? Ahí en Gálatas 5, 19 al 21, adulterio, fornicación, que no es lo mismo, pero los dos tienen el mismo resultado, inmundicia, lascivia, ¿y qué dice el versículo 20? Idolatría. Entonces, la idolatría está dentro de ¿qué? De las obras de la carne que no agradan a Dios. Dicho sea de paso, el final del versículo 21 dice, cosas de las cuales ya os amonesto, que como he dicho antes, los que practican tales cosas, aquí es donde la mula botó a Genaro, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. La persona, hermano, que pone su confianza y practica consciente la idolatría, y a veces hasta inconsciente porque no entiende esta parte, pone en riesgo, bendito sea el Señor, su herencia en el reino del Señor. Esto es un asunto muy serio, El otro punto muy importante, nos metemos en la idolatría, consciente o inconscientemente, cuando estamos solo concentrados en las cosas terrenales, en solo lo que se mueve aquí en la tierra, y terminamos adorando dioses ajenos cuando no tenemos las prioridades correctas. Colosenses 3, del 5 al 7, dice la palabra. A ver, busquémoslo ahí, Colosenses 3, del 5 al 7. Haced morir, mátalo, dice, pues lo terrenal en vosotros. Y vuelve a hablar de algunos de los que ya habíamos mencionado. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y ahora agrega aquí un ingrediente, y avaricia, que es idolatría. ¿Qué pasa con la avaricia? ¿Por qué la palabra dice que la avaricia es idolatría? ¿Verdad? ¿Por qué? Entre más se tiene, más se quiere, y uno diría, bueno, es un consumista extremo, son acumuladores compulsivos, como el programa ese, ¿verdad? Que usted ve que no sé cómo la gente puede vivir en un chiquero, pero, ¿verdad? Son cosas, pero no se trata de eso. Es que la avaricia, si usted no logra hacer un equilibrio, hermano, usted está idolatrando las cosas que acumula, y entonces ahí se vuelve un pecado, y nunca se satisface, uno quiere más y más y más. Y ¿cuál es el remedio contra la avaricia, hermano? Lo hablábamos la vez pasada. ¿Cuál es el remedio contra la avaricia? Dar. Ese es el mejor remedio contra la avaricia, ¿verdad? Dios lo bendice a usted ahí con un trajecito y todo lo demás. Usted dice, bueno, ahora se va, entró uno, se va el otro, bendecimos a tal hermano que no tiene, y mejor le vamos dando vuelta, ¿verdad? Y eso le ayuda a usted entonces a equilibrar en este problema muy serio, porque la avaricia es idolatría, porque uno idolatra las cosas materiales. Filipenses agrega otro ingrediente ahí en el Nuevo Testamento, Filipenses 3, 18 al 19, y habla del carácter de los hombres, de los seres humanos de los últimos tiempos, y dentro de la iglesia, dentro del ámbito de la iglesia cristiana. Y eso hoy se sigue viendo, lamentablemente. Y es un mal ejemplo, y a veces como que nos meten a todos en el mismo saco, sin nada que ver. Dice Filipenses 3, 18 al 19, porque por ahí andan muchos
hace miles de años atrás y sigue siendo una realidad, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, es decir, el apóstol Pablo sufriendo porque seguía el mismo problema, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Y no es que tenían un problema de gula nada más, ¿verdad? Entonces el ídolo de estos era la gula, ¿verdad? Lo que ellos estaban, no, el vientre es porque querían más y más y nunca se sacian, y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, hoy en día, ¿cómo a veces la gente minimiza la bendición de Dios? ¿Cuándo pensamos que estamos siendo bendecidos con Dios, por Dios? ¿Cuándo? Cuando estamos recibiendo cosas materiales, visibles. Ahí uno dice, estoy siendo bendecido. Si no me está llegando, ay, Señor, ¿qué pasó con la bendición? Pero la bendición de Dios es integral. No se resume solo a cosas que recibo material. Se generaliza a todo lo que viene de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Y no es solamente las cosas materiales. Y más ahora que hemos vivido todos estos meses de muchas limitaciones de cosas materiales. Y algunos se han muerto por eso. ¿Dejó de ser feliz usted en todos estos meses por no tener lo que antes podía tener fácilmente? A ver, ¿quién se siente un infeliz? Por todos estos meses de pandemia se limitó en un montón de cosas. Entonces, ay, qué mal me siento. ¿Seguimos siendo o no bendecidos por Dios? ¿Cuántos dicen amén? Ya, hermanos, porque Jesucristo lo dijo y muy claramente, ¿verdad? Ahora, vamos a entrarle aquí al asunto que nos ocupa también, porque uno diría, bueno, eso de Dios es ajeno, pastor, qué lindo, ¿verdad? Le toca a otros por ahí que se arrodillan frente a un muñeco, que le ponen vela, que le pagan promesa y todas las cosas que podemos decir y sabemos que existen. Pero en esta era moderna idolatramos muchos ídolos ajenos al Dios verdadero. Y esos cambian de nombre y tienen diferentes maneras de mostrarse. Todo se resume a una sola cosa. Los ídolos modernos calzan en la misma definición que dice Primera de Juan 2:16, que no está ahí. Así que alguien que me la busque. A ver, Primera de Juan 2:16, a ver si usted le llega para que me diga qué dice. Primera de Juan 2:16, ahí es donde se resume lo que caracteriza los ídolos modernos. ¿En qué categoría calzan? ¿Verdad? ¿Dónde se acomodan los ídolos de hoy en día? Primera de Juan 2:16, ¿qué dice? Amén. ¿Dónde calzan los ídolos modernos? Ahí está. En todo lo que nos rodea, como dice la palabra, en este mundo, los deseos de la carne, que no siempre son buenos. No dice ahí los deseos de comer carne, ¿verdad? Como el pastor dice, no, los deseos de la carne, de nuestra parte humana, que no siempre son buenos, aun cuando seamos super, ultra, mega buenos cristianos, que uno dice, los deseos de ¿qué más? De los ojos, ¿verdad? Los ojos muchas veces, hermano, como que se salen ahí para cosas que no convienen, y la vanagloria de la vida, lo pasajero, aquello que realmente no dura para siempre, y lo hemos podido experimentar en todo este tiempo. Los ídolos modernos calzan en ese molde, en todo esto que nos menciona, ¿verdad? En Primera de Juan 2:16. ¿Cuáles son las formas de idolatría moderna hoy en la era que estamos viviendo, de lo cual tenemos que tener un cuidado tremendo, porque son demasiados? Yo enumeré algunos, pero me faltan un montón, ¿verdad? De los que pueden ser esos ídolos modernos que hoy adoramos, dioses ajenos que ponemos antes que Dios en nuestra vida. El primero, ya ahorita lo estábamos comentando, los visibles, ¿verdad? De cualquier material que sea, todavía hay a nivel mundial demasiada gente postrándose frente a imágenes visibles de cualquier tipo. Otro ídolo moderno de la era que vivimos se llama egolatría. Esto es otro.
Y eso es un Dios ajeno a Dios. Es la adoración al yo. El martes tratábamos ese tema de Ana Gret. Y es la adoración al yo, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la soberbia, el egocentrismo. Y hermanos, esto es un problema serio, ¿eh? Tratar con alguien que tiene este asunto de ególatra es problemático. Es solo yo, y en último lugar, yo. Se vuelve solo yo, ¿ah? Y entonces, yo solo tengo la razón, yo solo sé lo que sé, yo solo soy el que sé, y yo. Y esto es un ídolo. Uno se adora a sí mismo, aunque no lo diga, se para en el espejo y prácticamente se arrodilla ante uno. Y hay que tener un cuidado tremendo, porque cualquier cosa, cualquier persona, cualquier actividad, cualquiera que estamos hablando, que se interponga entre usted y Dios, automáticamente ¿en qué se convierte? En un ídolo. Cualquiera. Entonces, hasta yo mismo me atravieso conmigo y Dios si no me cuido, si realmente no pongo, ¿verdad?, los pies en la tierra. Por eso la Biblia dice, cualquiera que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Estudiamos el martes. El otro ídolo moderno que hoy en día se ha popularizado es el hedonismo extremo, el culto a la belleza y al placer, y de ahí viene la moda y todo lo demás. Hermano, si usted hoy, y aquí hay que poner el dedo en la llaga a veces, ¿verdad? Si uno hoy hace ejercicio para verse bien, por salud, para realmente, ¿verdad?, que su cuerpo funcione mucho mejor y todo lo demás, pero cuando esto llega a ser en mi vida la única prioridad, porque si no, no valgo, si no los demás me ven, wow, y no voy a ser mejor que acá y me voy a lucir peor que allá y no llamo la atención, entonces ahora eso se convirtió en un ídolo también. Eso es un problema muy serio. Ese hedonismo extremo, ese culto a la belleza que hoy se ve, ¿verdad?, en todos los medios, y es lo que más se da publicidad y demás, es un problema serio. Y las personas muchas veces caen en este asunto. El estatus o la posición social que tiene que ver con la aprobación que queremos de los demás, esto muchas veces se hace un ídolo en nuestra vida, porque no queremos bajarnos de ahí. Cuando el asunto cambia, ¿verdad?, como que cuesta. Hubieron muchos que antes de esta pandemia tenían una muy buena posición, tenían una vida estable, tenían ingresos muy buenos, y llegó esto y les hizo un hueco en el piso y cayeron, y hermano, al día de hoy no se han podido levantar. ¿Por qué? Porque sienten que perdieron el estatus, la posición social, el nivel de vida que podían tener, y esto es un problema serio. Otro ídolo moderno que hoy tenemos, ¿verdad?, son las redes sociales y la adicción que uno puede llegar a tener a eso. Porque las redes sociales hoy nos permiten, como estamos haciendo acá, transmitir el culto y llegar a Cuba, Honduras, Estados Unidos y a muchos otros lugares que lo están viendo. Bendito sea Dios, y es una herramienta usándose bien. Pero cuando las redes sociales determinan mi vida, a ver qué dicen de mí, a ver qué pusieron de la foto que subí, a ver si el post estuvo bien, a ver, y como que estoy ahí ensimismado en eso y paso horas buscando a ver qué dicen o qué me dicen, eso se convirtió para mi vida ¿en qué? En un ídolo. No en una herramienta, sino en un ídolo. El éxito y la popularidad que se busca hoy, la adoración a lo famoso, a lo conocido, todos queremos, está esa sed interna de ser conocidos, ¿verdad? El materialismo o el consumismo de los bienes materiales y las riquezas, aun cuando Jesús dijo en Lucas 12:15, a veces algunos se lo sabe de memoria, la felicidad del hombre, ¿algunos se acuerdan? No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay gente que ha tenido en este mundo super, ultra, mega abundancia hasta para tirar para arriba, ¿verdad? Lo que cualquier ser humano hubiera deseado y anhelado, lo ha tenido y se ha tirado de un puente o de un edificio o se ha ahorcado con su propia faja. Y uno diría, wow, qué raro. Pero si tenía todo lo que yo soñaría algún momento en mi vida, llegarle aunque sea ahí cerquita, y se mató
se suicidó porque no era feliz, porque no tenía propósito en la vida, aún teniéndolo todo. Entonces, esto se convierte en un ídolo si no nos cuidamos. Los hobbies y la diversión, que en tanto no sean malos, ¿verdad? Y estoy hablando de los extremos, no es deporte extremo, sino los extremos en el asunto de los hobbies y la diversión. Hermano, hay gente que se le olvida que existe todo lo demás por solo estar metido en algo que le gusta hacer, ¿verdad? Ni come, ni atiende sus deberes, ni hace nada, porque el hobby es lo primero. Eso es sagrado y es lo que tiene el primer lugar en la vida de uno. Eso se convierte en un ídolo. Gloria a Dios. Los líderes o personas de influencia que puedo tener sobre mi vida también son parte de los ídolos modernos. Los vicios en todas las facetas que tiene, porque no solo es un vicio el alcohol, la droga y el cigarro, hay muchos otros más. Y hoy tenemos ídolos también más actuales. El ídolo de nuestros derechos, ¿verdad, Edwin? Eso es ahora popular. Si hay algo que la gente hoy exige, busca, reclama y todo lo demás, ¿qué es? Mis derechos. Yo tengo mis derechos y hay que respetármelos, ¿verdad? Por encima de lo que sea. Y por esos famosos derechos vienen todo el paquete de ideología que nos están encaramando encima y que cuesta bajarla, pero ahí están, ¿verdad? Y eso se convierte en un ídolo para muchos, en un Dios ajeno al Señor. La tecnología, con los productos que hoy tenemos, gloria a Dios, lo hemos dicho en chiste en algún momento, el mío está viejito ya, pero funciona. Y, hermano, hay personas, y eso me consta, que se puede olvidar de ponerse el pantalón para salir y cuando llega a la parada se da cuenta por la risa. Pero esto no se le olvida. ¿Sí o no? No se le olvida. Es más, se baja del bus y espera al otro porque tiene que regresar a buscar el celular. Porque sin esto no puede vivir. Esto y todo lo demás de la tecnología, pero este es el más común. Entonces, si deja de ser una herramienta para hacerlo primero en mi vida, ¿en qué se convirtió este aparatico chiquitito? ¿En qué se convirtió? En un ídolo. En un ídolo, porque viene a ser lo primero en mi vida. Y hay los ídolos comunes, los dioses ajenos, que si no nos cuidamos vienen a tratar de ponerse entre yo y el Señor, que son los comunes: el trabajo, la familia, la comodidad y hasta la misma religión. Si no es relación con Dios, la religión se convierte en un ídolo para mi vida. Entonces, hay muchas formas de idolatría. No es solo arrodillarse frente a un objeto, a una imagen, a un cuadro o a la manera que usted verá, ha visto que la gente en este caso le rinde adoración. Y por eso es tan peligroso. Hoy, hermano, pleno siglo XXI, Dios nos sigue diciendo, Dios sigue esperando de nosotros en Éxodo 20, del 3 al 6. Yo creo que usted se acuerda. Éxodo 20, del 3 al 6. El mandato de Dios no ha cambiado. Dios nos sigue diciendo, no adores dioses ajenos a mí. El Señor no ha cambiado de parecer, hermano. Aún en esta época moderna, Dios sigue siendo el mismo. Si hay algo que Dios quiere es que le conozcas, porque ya Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Que le conozcamos cada día más, buscándolo, metiéndonos con Él. Que no te hagas, dice, otra semejanza del único Dios verdadero para satisfacer, ¿verdad?, esos vacíos existenciales. No te rindas ante esos ídolos y los honres como si fuera Dios. Y ese es el asunto. Dice Éxodo 20, el 3 al 6, y ese mandato sigue vigente. No tendrás dioses ajenos, ¿dónde? Delante de mí. Entre Dios y nosotros, ¿qué no puede haber? ¿Qué no puede haber? Dioses ajenos. Ninguno. Mi relación con Dios tiene que ser lineal. Yo y Él y yo. No puede haber ahí intermediario ninguno. Por eso dice la palabra, no te harás imagen. Usted mismo no te pondrás, y no necesariamente tal vez una de metal o de eso, sino los ídolos que hoy tenemos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de ¿qué? De lo que está arriba en los cielos, de lo que está abajo en la tierra,
o ni siquiera de lo que está debajo de la tierra. Y dice el Señor, versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y cualquiera diría, no, pero ya hay pastor, pero yo no me inclino delante del celular. No es que yo pongo ahí el tareco ahí y yo le pongo una vela a San iPhone o algo de eso. No. Pero, ¿cuánto tiempo, cuánta adoración, cuánta relación tengo más con Él que con el mismo Dios? Por poner un ejemplo, no es el único ídolo. Qué triste es, hermano, cuando tenemos tiempo para cualquiera de nuestros ídolos modernos, cuando invertimos recursos sin ninguna contemplación, invertimos dedicación, esfuerzo y lo demás, y sin embargo, no tenemos a veces ni siquiera tiempo para leer la Biblia. Y sin embargo, a veces no tenemos ni chance, supuestamente, para orar y hablar con Dios, a no ser que sea por motivo de emergencia. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y hoy en día, lo que es un privilegio que compartíamos hoy en la mañana ahí, en la palabra del Señor, hoy esto que estamos haciendo, que tantas veces este servidor se paró a decirlo aquí, es un privilegio para millones de personas. ¿Cuál es? Congregarnos. De manera presencial, hoy es un privilegio. Todavía aquí en Costa Rica hay iglesias que no han podido abrir sus puertas. Y los miembros de la iglesia, los cristianos, que no tienen ni internet ni nada, están viendo cómo hacen por mensajitos aquí y allá, a ver cómo. Y hoy tenemos un privilegio, hermano. Y lamentablemente parece que tenemos más tiempo, dedicación, dinero, ¿verdad? Esfuerzo y todo para muchas otras cosas que para buscar a Dios y la relación que tengo con Él. ¿Tenemos o no tenemos ídolos ajenos? Los hay, hermano. Consciente o inconscientemente los ponemos ahí, los atravesamos en el medio, entre nosotros y Dios. Y dice que el Señor hace misericordia a millares. ¿A quiénes? A los que me aman y guardan sus mandamientos. En esta mañana que el Señor nos ha regalado, hermano, como parte de su amor y misericordia, no adoremos dioses ajenos. No pongamos esa confianza, hermanos, en dioses que están hechos por la mano e imaginación humana, como compartíamos ahí en Isaías. En dioses que no tienen vida en sí mismos, que no le van a hablar ni satisfacer su corazón, ni darle la felicidad que busca. Esos dioses ajenos solo nos van a hacer andar en las obras de la carne y nos van a mantener concentrados única y exclusivamente en lo terrenal. No idolatremos, hermano, esos ídolos variados, modernos hoy que tenemos, porque la palabra de Dios nos sigue diciendo, hoy en día, no tendrás imagen ni semejanza, no nos las hagamos, ni nos postremos, ni la adoremos a ella. Y hay un pensamiento que es una realidad, que nos toca a todos nosotros. Fuimos creados para adorar y dar gloria solo a Dios. Para eso usted y yo existimos. No hay otro propósito en la vida para nosotros. Fuimos creados para adorar y dar gloria a Dios. Es un chip que está ahí, es parte de nuestra naturaleza. ¿Y qué es lo que pasa? Si no adoramos a Dios, adoraremos cualquier otra cosa, porque eso es innato en nosotros. Es parte de nuestra existencia. Si no adoramos al Rey de Reyes y lo honramos a Él, por conocerle, por amarle, hermano, automáticamente nuestra misma naturaleza nos va a hacer adorar otra cosa, porque es parte de nosotros. Y es un peligro enorme. La palabra de Dios sobran los ejemplos del conflicto que Dios tuvo siempre con su pueblo cuando ponían ídolos enfrente. Raquel le robó los ídolos a su padre cuando se fue con Jacob, y eso fue una bronca, ¿verdad? El pueblo de Israel, a través de toda su historia, adoró a cuanto ídolo tenía las naciones a su alrededor. Ídolos que hasta le pedían, ¿verdad?, ofrecer sus hijos en sacrificio. Ídolos tan horribles que ponían, tenía una forma animal y tenía aquella, como en sus manos así fundida, una cazuela grande, y aquello se ponía
a hervir. Y la adoración, los sacrificios que se le daba a ese tipo de ídolo cuando aquello estaba bien caliente, gloria a Dios, era como que Dita, que está aquí adelante, agarrar ese muñeco, y le quitara la ropita, le pusiera ahí un vestidito blanco y se para ahí frente a aquella olla gigante, lo levante y diga: en honor a mi Dios. ¿Lo haría usted? ¿Lo tiraría ahí para que se queme? Porque se achicharra, ¿verdad? Cae ahí en el calor. Esos eran los ídolos que adoraban, hermano. Y usted diría: ¿pero dónde se le fue? ¿Cómo fue que hacían algo así si Dios no le pedía eso? Bueno, el ser humano puede caer tan bajo y adorar cosas por ignorancia o por rebeldía. Y en esta era moderna, quizás, que estamos viviendo todos, quizás usted no haría una cosa tan descabellada, ¿verdad? Usted diría: no, yo no entregaría un hijo mío así. Dios libre, ¿cómo es eso? Eso es satánico, diabólico. Pero muchas veces, hermano, nos entregamos a ídolos ajenos que son más sutiles, porque parece que nos dan felicidad, compañía, protección, prosperidad, y se convierte en un enemigo y en un estorbo entre Dios y nosotros. Cierro con esta cita, Lucas 4, 5 al 8. Nuestro Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no haya hecho primero. El mismo Señor Jesucristo, en las 3 tentaciones que vivió iniciando su ministerio, una de ellas tuvo que ver con lo que estamos hablando. Y así, de manera literal. ¿A qué venía el Señor Jesucristo? A entregarse por toda la humanidad, a rescatar el mundo para el Señor, para el Padre. Y el enemigo se lo puso en bandeja de plata. Vaya, no tienes ni que morir en la cruz, va a ser mucho más fácil. Dice que lo llevó a un monte alto, Lucas 4, 5 al 8, y mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Yo creo que tenía un video BIM o imagen 3D o algo ahí, ¿verdad? En ese tiempo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera yo se lo doy. Aleluya, hasta ahí suena lindo. El Hijo de Dios, lo que venía a hacer a la tierra, el diablo se lo estaba dando en bandeja de plata, ¿verdad? Ahí está. No tienes que sacrificarte, no tienes que ir a morir en la cruz, no tienes que pasar la vergüenza, el oprobio y todo lo demás. Pero había un detalle, había algo que tenía que hacer Jesús. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y Jesús le respondió. ¿Qué le respondió? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, exclusivamente a Él, servirás. Únicamente a Él vas a servir. Bendito sea Dios. Hoy el enemigo sigue poniendo en bandeja de plata en nuestra mano. Te promete ser feliz, próspero, exitoso, realizado, famoso, conocido y todas esas palabras que nos gusta escuchar. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Cortarnos las venas, echarle un poco de sangre en un plato y hacer un pacto satánico. No, hermano. Algunos lo han hecho, pero en general es más sutil el asunto. ¿Qué tenemos que hacer? Si tú postrado me adoras, si te postras frente a cualquiera de los ídolos que yo te presento así en bandeja de plata, yo te doy la gloria que quieres. Yo te doy la felicidad, la realización que quieres. Lo único que tienes que hacer es eso. Poner algo entre tú y Dios. Algo que yo te ofrezco, que es más inmediato, que es más visible, que es más palpable, que es más fácil de buscar. Porque pareciera que buscar a Dios tiene mucho sacrificio. Vaya, ahí está, te lo pongo fácil. Y lo único que tienes que hacer que es: póstrate y adórame. Pero ¿a quién estaríamos adorando, hermanos? Al diablo en vez de a Dios. En esta mañana, ¿qué dioses ajenos puedes tener en tu vida que tal vez se ha interpuesto ahí, hermano? Que está ocupando el lugar que solo Dios puede tener en tu vida. De los dioses mencionados, los que no se dijeron aquí. Dioses en minúscula, ¿verdad? ¿A qué dioses ajenos le estás dando la adoración que solo Dios merece de ti? Cierra tus ojos ya para terminar, para cerrar en este tiempo precioso en la casa.